pudiera cruzar. Nadie podía pasar, porque cuando el rico ve a Lázaro le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y calme mi sed porque soy atormentado. Y Abraham le dice, ¿no? Ninguno puede pasar de aquí a allá aunque quisiera. Bueno, la palabra nos va a describir, un texto que vamos a ver ya en otro momento, que Jesús va a ese lugar. Ahora, pero podríamos decir, si Jesús fue justo, él fue creyente, él vivió agradando a Dios, ¿por qué fue al Seol? Porque murió en un lugar de maldición. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, él muere en ese lugar, es enviado al Seol, pero a diferencia de todos los que llegaban al Seol, como él no había cometido pecado, no podía ser atormentado. Como él no había cometido pecado y la paga del pecado es muerte, la muerte no pudo retenerlo. Lo que pasó es que el lobo, torpe y atolondrado, se comió una ovejita bomba. Dije, los animales tienen más sentido común que ese ángel. Estaba escuchando esta semana algunas prédicas en este tema y escuchaba a algunos ministros decir: perdónenme, Padre, perdónalos, pero cosas que ya están al borde de la blasfemia. Como que después de Jesús, Lucifer era la criatura más inteligente, más sabia que existía. La palabra dice que él fue lleno de sabiduría y acabado de hermosura, pero ya les expliqué el asunto. Él fue lleno de sabiduría en los temas en los que él se iba a desempeñar. No fue lleno de sabiduría en todo aspecto. Era muy ignorante en muchas cosas y sigue siendo muy ignorante en muchas cosas. Ahora, ojo, no es un enemigo al que haya que subestimar, ¿ok? No es para subestimarlo. No lo miremos por encima del hombro, porque con lo poco que tiene, en poco más de 6.000 años de historia, ha logrado derrotar a todo ser humano que pisó este planeta, menos a uno. Pero con lo poco que tiene, ha logrado vencer a todos. No es un enemigo para subestimar. No es un enemigo con el cual hay que... Pero tampoco es un enemigo al que haya que sobreestimar, al que haya que temer, ni exagerar el respeto. ¿Ok? No tenemos por qué tenerle mayor reserva. Vosotros sois la luz del mundo. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si apagáramos todas las luces aquí, enciendo un cerillo o una pequeña linterna, así sea una pequeña luz de 1 watt, es suficiente para disipar las tinieblas alrededor. No hay posibilidad de resultado diferente. La luz en las tinieblas resplandece. No importa qué tan grandes sean las tinieblas en derredor, la luz siempre va a resplandecer en medio de ellas. Siempre. Siempre. No hay posibilidad de algo distinto. Nosotros somos luz.
Satanás, principado, potestad, gobernador, hueste, demonio, espíritu inmundo, quien se nos cruce las posibilidades en el mundo espiritual. La realidad del mundo espiritual es que ellos se tienen que largar. Llega Jesús, baja de la barca y viene un tipo y se le tira a los pies. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué has venido a atormentarlos? Jesús le pregunta, ¿quién eres? Soy legión porque somos muchos. Eran varios demonios. Ahora, él tomaba el nombre de legión. Tarea para la casa. Averigüen cuántos soldados formaban parte de una legión. Si lo saben, bueno, los que no lo saben, googleenlo o búsquenlo. ¿De cuántos soldados estaba conformada una legión? Eran mucho más de 1000, por si acaso. Ahora, este demonio le dice a Jesús que ese era su nombre. ¿Y sería cierto que era esa cantidad? Los demonios no son confiables. Algo que tienen que entender. Uno de los nombres que se le da a Satanás es padre de mentira. Si el jefe es mentiroso, no esperen que los de rango bajo sean diferentes. Si la cabeza es corrupta, no esperes que los servidores medios o los que vienen más abajo sean un ejemplo de honestidad. Manera fácil de comprobarlo, cualquier gobierno en Latinoamérica. ¿Por qué los policías son así? Mira cómo son los gobernantes. Oye, pasa a cualquier país de Latinoamérica y lo arreglan al policía y le pagan una coima si se pasaron una para no recibir una multa. ¿Por qué son así acá? Mira los gobernantes. La policía y todo son un reflejo nada más de todo lo que hay ahí. Si Satanás es un mentiroso, no esperes que los que vienen después de él sean pues honestos. Muchos toman esa situación que está narrada, pero que fue una de las pocas en las que Jesús siquiera tiene un diálogo, un intercambio con ellos, porque la mayoría de las veces no pasaba eso. Ahora dirían, bueno, ¿por qué lo hizo el Señor? Creo que para mostrarnos de que sí, de que hay personas que no solo puede haber un demonio ahí, pueden haber varios. El caso es que esta legión luego sale, le pide que lo deje ir a los cerdos. Jesús se lo permite y los cerdos van y se matan. A lo que voy. Ellos venían. Eran varios demonios. Podían pelear, podían confrontarlo. ¿Lo hacían? No, no lo hacían. Es que era Jesús, hermano. Era el Hijo de Dios. ¿Cómo se iban a enfrentar al Hijo de Dios? ¿Lo mataron o no? ¿Lo crucificaron o no? ¿Pero por qué no se le enfrentaban? Jesús lo va a decir claramente, a mí nadie me puede quitar la vida, yo la pongo por mis amigos. Ahora, él va a decir, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Los demonios no lo resistían, no luchaban. Algo malo que ocurre con la práctica del exorcismo dentro de la Iglesia Católica es que le ha permitido mostrarse a Satanás y a los demonios como seres poderosos, fuertes. Lo malo es eso. Lo malo es que se le da un espacio para manifestarse, para fluir. La Biblia no nos habla de exorcizar. La Biblia nos habla de echarlos fuera y punto. ¿Ok? Pero en muchas iglesias evangélicas, por desgracia, no se echa fuera demonios como la Escritura dice que tenemos que hacer. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre
echarán fuera demonios. Pero en muchas iglesias no ocurre eso. En muchas iglesias tú lo que ves es una lucha. Y hay hermanos que incluso desarrollan el ministerio de guerra espiritual. Hermano, estamos en una guerra, sí. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Pero hermano, es una lucha. ¿Sí? ¿Cuál es el campo de batalla? El campo de batalla es aquí. Al echarlo fuera. No, ese no es el campo de batalla. Nuestra lucha no es en ese nivel. Daniel no fue y se confrontó con el ángel. No, ángel, no. ¿Qué es lo que Daniel hizo? Volvemos. Desde el primer día, dice, en que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Llega con un mensaje. Desde el día en que Daniel empieza a interceder, sale, pero recibe una oposición. Ahora Daniel nos va a decir que él estuvo en oración durante esas 3 semanas, hasta que finalmente el ángel... ¿Por qué dejó de orar o qué pasó? Bueno, que apareció el ángel y ya le dio una visión. Pero mientras no ocurrió esto, él se mantuvo en oración. ¿Él peleó con el ángel? ¿Con el príncipe de Persia? No. ¿Quién peleó contra él? Un ángel de Dios. ¿Qué es lo que Daniel hacía? Ahora, ¿cómo es esta guerra espiritual? ¿Cómo es esta lucha? Efesios. Un par de versículos antes de lo que estábamos leyendo, Efesios 6. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo te fortaleces en el Señor? Hay diferentes maneras. Corintios, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cuando vas a esta palabra edificarse, lo que está haciendo referencia es como alguien que va al gimnasio. O sea, alguien que se está fortaleciendo, que está desarrollando sus capacidades. ¿No te haces más fuerte de esa manera? Sí. ¿De qué otra forma te haces más fuerte? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Manteniéndote en gozo. ¿Cómo desarrollas o cómo te mantienes en este gozo? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el fruto del Espíritu, porque el deseo del Espíritu es contra la carne y de la carne contra el Espíritu, y ambos se oponen entre sí, de modo que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Y manifiestas son las obras de la carne, bla, bla, bla. Y luego dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, gozo.